Hola, bienvenidos a Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, en el que un par de señores cuyo vampiro de la infancia era Chiqui Drácula los reta a mantenerse despiertos durante los siguientes minutos en los que vamos a parlotear sobre El vampiro y el ataúd del vampiro de Fernando Méndez. Bienvenidos. Estamos aquí reunidos una vez más para celebrar nuestro ritual de terror, Helltober. Esta es la cuarta celebración que Sin Esperanzas realiza honrando al cine de horror internacional y en esta ocasión sus cinéfilos cuarentones favoritos Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez hemos decidido prepararles un festín con temática vampírica. Abordaremos algunas películas icónicas, descartando naturalmente aquellas que ya han salido en nuestro podcast regular sobre este personaje cuya versión actual le debe mucho, muchísimo al cine y su historia. Y el día de hoy vamos a empezar conversando, sobre un artista mexicano a quien le debemos grandes éxitos del cine mexicano de la época de oro y posterior también, particularmente prolífico en la comedia y en la comedia ranchera, nacido en Ciudad de México en 1917, Abel Salazar, mira que el mismo año que la Constitución, Abel Salazar empezó su carrera como muchos artistas de la época en carpas. Posterior a eso, empezó a hacer películas en una época en la que el cine estaba en su mejor momento. Es los primeros años del cine de oro y pues hace varios papeles en diferentes géneros. Eh, Me parece que su primer película es La Casa del Rencor, una película de 1941 de Charo Urueta, pero, no es cierto, La Casa del Terror no es de Chano Urueta, sino que por esa película Chano Urueta lo invitó a salir en El Conde de Montecristo, que es su primer papel importante en 1942, pero lo que va a definir por los siglos de los siglos su futuro profesional es que en 1944, fíjate, 4 años tenía de carrera en el cine y en 1944 contrajo matrimonio, perdón, con Alicia Cárdenas, hija del presidente Lázaro Cárdenas, y hay unas fotos de su boda y es así de risa loca porque parece que lo están obligando. Se ve como que una de dos, o la niña le dijo a su papá, a este quiero, y le dijo, el general le dijo, se me casan, o la embarazó, quién sabe. Solo ellos saben cuál es la verdadera historia de su matrimonio, pero no durarían tan mucho tiempo. Años después se divorciaron, pero ciertamente le ayudó mucho tener ese parentesco con el entonces presidente don Lázaro Cárdenas. Y bueno, pues Abel Salazar lo que tuvo fue una increíble visión de futuro, porque en realidad nunca fue un actor muy talentoso. Es decir, no era malo, pero tampoco era extraordinario. No era guapísimo, pero era suficientemente guapo. No cantaba, y si lo hacía, no lo hacía profesionalmente. No era Pedro Infante, pues no era Jorge Negrete, no era Tito Guizar. Él era un actor que basaba la mayor parte de su trabajo actoral en hacer chistosadas. Ese era su estilo, y es un estilo respetable, porque yo puedo hablar de Los Tres García y de Vuelven los García, una comedia, la otra melodrama, y son dos películas icónicas del cine mexicano, y es difícil imaginar esas películas con otro actor que no fuera él. Tenemos otras comedias de esa época, por ejemplo, Menores de Edad,
y ¿cómo se llama? Ay, me besó un hombre o algo así. Híjole, ya se me olvidó. Pero son comedias divertidísimas y pues donde él hace uso de su papel de galán y de chistoretes, de comedia de bobalicona. Y ese tipo o ese estilo, perdón, lo va a seguir durante toda su carrera. Sin embargo, él sabe capitalizar su fama, sabe capitalizar su trabajo actoral y se convierte en productor y funda la empresa productora Absa Films. Me parece que esto lo hace en los 50, pero les debo la fecha, disculpen ustedes la irresponsabilidad, pero es que no tomé nota. Pero en los años 50, cuando ya es un actor consagrado, cuando termina la época de cine mexicano, él está empezando a hacer sus películas y y la película que nos trae a estos micrófonos el día de hoy. eh, Mira, ya encontré la fecha, en 1955, sí, después ya tuve que sacar el acordeón, perdón. Bueno, pues la película que nos trae aquí, la película que es el meritoria de estar en nuestro Helltober, es El Vampiro de 1957, película que tiene una secuela, El Ataúd del Vampiro, al año siguiente, en 1958. Y no es para menos, probablemente sean las películas más influyentes en el cine mexicano de vampiros y a lo mejor hasta internacional. A mí alguna vez me comentaron que Christopher Lee reconocía cierta inspiración de Germán Robles, el actor que hace el vampiro en esta película, pero jamás he encontrado una fuente que me confirme este dato, así que es muy probable que sea una leyenda. Había otra leyenda que decía que esta era la primera película en la que los vampiros tenían caninos alargados, pero también encontramos que efectivamente hay otras películas en otros países. Hay una en particular, creo que es en Islandia. Sin embargo, en esas películas, aunque salen criaturas con los colmillos alargados y son vampirescas, este es el primer Drácula con colmillos. Si ustedes me pueden corregir, los insto a que lo hagan en los comentarios porque sí me interesa tener más evidencias al respecto. Y ese no es todo. Algo que sí es verdad es que esta va a ser la primera película en la que se haga una relación entre la sensualidad, la sexualidad y la seducción y el vampirismo, porque hasta hacía poco, perdón, el personaje había sido más bien trágico, era un personaje un poco más gótico, y es justamente Germán Robles el que le empieza a dar una sensualidad morbosa al personaje. Y eso es algo sumamente relevante. Abel Salazar ha quedado en la historia del cine de horror por muchas películas que produjo y que estelarizó. En todas ellas siempre hacía ese papelito chistosón, pero El vampiro, El ataúd del vampiro y una más que se llama El varón del terror. Esta del varón del terror es de 1962 y en Estados Unidos se conoce como Brainiac. Y esa película es tan icónica que Frank Zappa, el músico, le compuso una canción inspirada en esta película. La canción se llama Debra Cadabra. Y el personaje principal del Varón del Terror, de Brainiac, es un muñequito que yo he visto en figuritas de plástico y en monstruos de horror de clásicos. Entonces estamos hablando de un productor que tuvo visión y que hizo grandes éxitos latinos y latinoamericanos, perdón, de horror, pero que también tuvo éxito en el extranjero.
Más adelante habrá de hacer El espejo de la bruja en 1962 con Chano Urueta. Tenemos La maldición de la Llorona en 1963, que es dirigida por Rafael Valedón. Y bueno, pues él sigue haciendo películas, en algún momento hasta se llega a animar, a dirigir y a producir, incluso es uno de los primeros directores mexicanos que abordan el tema de la homosexualidad y el lesbianismo. Y pues desgraciadamente la vida nos quitó a Abel Salazar en 1995, muere de esta enfermedad tan horrible que es el Alzheimer, pero deja un legado único en el cine. Yo siempre lo voy a recordar por sus comedias, pero las películas de horror que hizo también son históricas. Y bueno, pues El vampiro es una película que dirige Fernando Méndez y yo me he puesto a estudiar su filmografía y la única película de Fernando Méndez que yo conocía, porque tiene varias, es una de 1957 que se llama El ladrón de cadáveres. Esta película estelarizada por Columba Domínguez, Wolf Rubiskis, Carlos Riquelme, que es una de estas películas del género de terror y lucha libre que fue muy popular en los años 50. ¿Se recuerdan películas como Santo contra las momias o Santo y Blue Demon contra las mujeres vampiro y así? Todas esas películas, pues es más o menos la década. Y Ladrón de Cadáveres es una de sus películas que sí me parecen relevantes. Se estrena el mismo año que El vampiro. Y bueno, pues Fernando Antonio Méndez nos trae esta historia que para mi gusto, lo que aporta al cine de horror, lo que la hace única, es que aterriza el estilo mexicano de hacer cine de horror, el estilo tradicional, el estilo clásico, como estas películas que ya tuvimos aquí en Sin Esperanzas, de los, creo que fue en la tercera temporada de Helltober, en las que abordaban, sí, pues en Helltober Insurrection, en las que abordamos películas clásicas de terror, como por ejemplo El fantasma del convento, El escapulario, esas películas, El hombre del rostro pálido, esas películas que le dan un tono de colonial al horror, que tiene mucho de La Llorona y de las leyendas urbanas mexicanas. Y yo creo que ese es el logro del vampiro, que aterriza una historia europea, eurocéntrica, en este contexto rural mexicano. La película El vampiro empieza en una estación de trenes. Una muchacha, Marta, interpretada por Ariadne Welter, está viajando a una vieja hacienda donde creció, donde fue criada, que se llama Los Sicomoros. Al llegar a esta estación de trenes reminiscente de las películas de la historia, perdón, de Drácula, la gente está ya guardada en sus casitas porque a partir de que el sol empieza a caer, la gente ya no sale. Ella necesita conseguir una carreta que la lleve a su hacienda y no hay más que un pasajero en la estación de tren, el señor Enrique, que más tarde se descubrirá que es un médico, interpretado por Abel Salazar, que inmediatamente queda prendado de la chica y pues empieza a hacer alarde de su galanura mexicana, consigue que los lleven en una carreta a la hacienda. Coincide que junto con ellos del barco desciende una caja que va dirigida al, eh, al señor Duval y no saben qué hay en esta caja, lo único que saben es que el que trae la carreta los abandona a medio camino, les dicen sigan por aquí mientras yo entrego esta caja. Y así empieza la historia, es una historia clásica, entonces ellos llegan a la hacienda, van a conocer la situación y pues
No quiero darles muchos spoilers para que te disfruten de ver la película. Voy a hacer la menor cantidad de spoilers posibles, aunque también es un poquito predecible porque ya es un género muy choteado. Pero bueno, el asunto es que la historia va a transcurrir en esta hacienda de corte colonial, y pues los personajes clichés, estereotipos de las haciendas son los empleados que hablan como indígenas, y los señores hacendados que son hombres blancos, europeos, eurocéntricos. Todos estos elementos se van a dar. A mí me parece que es un gran logro, la ambientación, y más adelante vamos a conocer al otro gran triunfo de esta película, que es Germán Robles. Germán Robles es un actorazo, famoso sobre todo por su profunda voz, una voz grave y con mucha presencia. A lo mejor lo recuerdan porque Germán Robles fue bueno, si son ustedes de mi época, Germán Robles fue la voz de Kit, el auto increíble. Y entonces la voz de sí, dime, Michael, pues es un clásico, ¿no? También, es más, estoy viendo que él dobló al Davy Jones en las películas de Piratas del Caribe 2 y 3. También lo tenemos en Robotech, por ejemplo. Bueno, él tiene muchos. Él es Antón Ego, el de Ratatouille en español, naturalmente. Y bueno, muchas otras películas del estilo. Y Y pues bueno, en El Vampiro él va a interpretar al conde Labud, que es un húngaro que viene eh, con una misión oscura y demoníaca, que es revivir a su hermano, un vampiro que fue eliminado en el siglo XIX. Él también es un vampiro, y entonces él quiere hacer un ritual para revivir a su hermano. Este conde de Labud pues va a tratar de engatusar a los personajes y los va a tratar de eliminar de su camino para recuperar al hermano. Y bueno, pues es una película que se desarrolla así como un misterio. Nosotros desde el principio sabemos que el conde Duval es este Carol de la Bud, este vampiro. Ya sabemos que hay personajes ahí sobrenaturales, y pues lo único que vamos a ver es cómo se va desarrollando este drama, ¿no? Terror. De nuevo, Abel Salazar, pues toda la película se la va a pasar haciendo sus chistecitos y sus graciosadas que más o menos funcionan. Más adelante, vamos a ver en la secuela El ataúd de vampiro, que van a trasladar la historia del contexto rural al contexto citadino, al contexto urbano. Para mí eso ya es un error. La película del ataúd del vampiro es buena película, es divertida y la recomiendo, pero me parece que ahí pierde, porque ahora vemos pues a un vampiro en la ciudad, en un mundo civilizado, moderno, con policías, con pistolas, y eso ya transforma la historia, la hace un poquito más increíble, acaso un poquito más risible. Hay un museo de cera por ahí que pues supongo que los años 50 a lo mejor sería aterrador, pero pues para mí ya no me lo pareció tanto. Sin embargo, bueno, la película sí funciona, sigue siendo divertida, y por suerte que Abel Salazar intentó convencer de nuevo a Germán Robles para hacer una tercera película, pero Germán Robles ya no quiso más y siguió haciendo sus películas de vampiros, pero con otros actores, y ya, bueno, ya no siempre eran de vampiros, ¿no? Son películas sumamente exitosas y relevantes en la filmografía mexicana.
Ahora, no quiero seguir robándole tiempo de micrófono a mi compañero y hermano del alma, Fernando Carrillo Fink, porque además trae muchos comentarios, una perspectiva muy fresca sobre esta película y pues tenemos muchas ganas de escucharlo. ¿Cómo la viviste, Fernando? Hola Paquito, hola amigos que nos escuchan. Muchas gracias Paquito por tus comentarios. Fíjate que, pues como ya te había yo platicado, yo la primera película que vi de estas dos fue El ataúd del vampiro y no tiene tantísimo tiempo que me la topé en la televisión. Yo pienso que tendrá como unos 2 años que estaba yo así como dándole la vuelta a los canales o algo y de repente me topé con el ataúd del vampiro. Me llamó muchísimo la atención este tono gótico y esta música que a mi parecer es como muy característica de esas dos películas. Y me di cuenta que era una película con Germán Robles, una de las películas de Germán Robles de vampiros, y enseguida me quedé ahí, ¿no? Me parece que no, pues no, seguramente que no la vi completa, vi un poquito más de la mitad y hasta ahí. Pero pues desde ese entonces me quedé con la inquietud de que definitivamente tenía que ver El vampiro, la primera película. Entonces, pues cuando tú y yo empezamos a planificar esta edición de Helltober, que por cierto me hace muy feliz que ya sea nuestra tercera, no, nuestra cuarta, ya estamos en la cuarta edición de Helltober, The Rise of Helltober, y que tú y yo platicamos que la íbamos a hacer de vampiros y tú me propusiste El vampiro y El ataúd del vampiro. Enseguida dije, por supuesto, ¿no? O sea, esa película que apenas hace 1 año y medio, 2 años que me la topé en la televisión, tengo que ver la primera, tengo que revisitar la segunda porque pues no la había visto completa. Entonces, pues debo decir que coincido en gran medida contigo. Definitivamente que la primera película funciona mucho mejor porque están haciendo uso del estilo gótico en un ambiente rural, en un ambiente, como tú bien nos mencionas, colonial. Entonces, eso le da a la película, pues, esa sensación de estar viviendo dentro de una mitología vampiresca, totalmente draculesca, que la segunda película no tiene, ¿no? La segunda película, a mí me gusta mucho cómo Fernando Méndez intenta darle tintes góticos. Hay una persecución en la calle con unos claroscuros, unas sombras que se proyectan sobre la pared y que es como, siento yo, intentos de Fernando Méndez de trasladar ese ambiente de terror gótico, de terror en el campo, a la ciudad, pero estoy de acuerdo contigo, ya no se logra el mismo efecto, ya rompe un poquito, ya se siente, se nota que están, híjole, como tratando de juntar dos estéticas que no necesariamente empatan. Sin embargo, yo la primera película me parece valiosísima. Yo apenas la acabo de ver hace un par de días y creo yo que es un verdadero clásico del cine de terror mexicano. Eh, por ahí, tanto Paquito como yo tenemos un amigo que durante mucho tiempo nos dijo y nos ha dicho que Germán Robles inspiró la versión de Christopher Lee de Drácula. Y ni Paquito ni yo hemos encontrado todavía fuentes que nos confirmen. Habría que preguntarle a este amigo dónde lo vio. Yo siempre lo di por hecho porque nos lo decía con muchísima, pero muchísima seguridad. Pero lo que es un hecho es que independientemente de si es así o no, es muy evidente que el vampiro de Germán Robles
pues es como un antecedente del de Christopher Lee. Quizá Christopher Lee nunca lo vio y los creadores de la película de Drácula de Christopher Lee nunca lo vieron, pero de que se parecen, se parecen. Es decir, de que tienen un rostro muy parecido, de que tienen un porte muy similar, pues eso pues es evidente. Sin embargo, pues estamos hablando de la película de Germán Robles, no de la de Christopher Lee, y entonces yo debo decir que me parece fantástico cómo logran esta, como tú bien dices, ya desde el principio sabemos quién es el vampiro, desde el principio lo vemos vestido como prácticamente como Drácula. Es decir, este conde que viene a resucitar y vengar la muerte de su hermano, que viene a México específicamente para eso, que manda a traer tierra de Panteón de allá de su tierra, porque es parte como de la mitología de los vampiros, como tú nos dices, Paquito, muy eurocéntrica, muy con una iconografía muy de allá, específicamente de Transilvania, ¿no? Específicamente una estética, una iconografía rumana. Sin embargo, aquí pues nos lo trasladan a un pueblito de México de una manera sumamente efectiva y los efectos especiales del murciélago volando me parece que para 1957 están bastante convincentes. Me encantan las actuaciones. Creo yo que la caracterización de los personajes y la puesta en escena, la casa, la casota de esta hacienda, junto con los encuadres que se logran, porque me parece que hay unos encuadres que son muy estéticos por un lado, pero por otro lado muy evocativos, que son fuertes, que te transmiten junto con la música de Gustavo César Carrión, que por cierto les presumo que fue mi tío o abuelo, junto con la música es obviamente la fotografía en blanco y negro de Rosalío Solano. Es una película que está llena de encuadres memorables. Es una película que no solo te va metiendo de manera muy efectiva en el misterio, en la trama, en el drama, como tú bien nos mencionas, Paquito, sino que también a cada momento, a cada rato hay imágenes sobrecogedoras, imágenes que te dejan marcado. Y en ese sentido, creo yo que es una película muy lograda y la secuela no le llega, por supuesto, la secuela es menor, pero creo que juntas hacen una buena biología o una buena, una dupla de películas mexicanas de terror que ya se pueden considerar clásicas. Y voy a dejar otros comentarios más, digamos, más personales de mi experiencia con Germán Robles como el vampiro para mi segunda participación. Muchas gracias, Fernando. Ay, perdón. Me hice bolas. No, pero muchas gracias, Fernando. Pues sí, efectivamente, creo que son un gran par de películas las que escogimos para iniciar este Helltober, The Rise of the Helltober, porque, bueno, para empezar, yo llegué al cine de horror mexicano, gracias como siempre a mi papá. Mi papá es un gran fanático del cine mexicano, un gran entusiasta del cine mexicano. Y yo creo que cuando uno es un entusiasta de algo, tiene uno la obligación de estudiarlo, de profundizar, de no quedarse en la superficie, porque si algo realmente te gusta, estudiarlo se vuelve un placer y no una obligación. Entonces, cuando empiezas a ver cine de terror y empiezas
a disfrutar de estas películas de vampiros. Yo me acuerdo que en estos micrófonos ya hablamos de Los Muchachos Perdidos, ya hablamos de the Right One In, o sea, Déjame Entrar. Ya hemos hablado de varias películas de vampiros y tenemos más en el tintero, pero sin llamarnos especialistas, ¿no? Sin llamarnos nunca especialistas en cine de vampiros. Eso nos empuja a buscar más películas, más momentos históricos icónicos del cine de vampiros, y el vampiro y el ataúd del vampiro son de dos de esas películas. Hay que recordar que además de que tiene una buena dirección, de que tiene un buen guión escrito por Germán Billinghausen y Alberto Cortés, pues tenemos también la escenografía es de Günter Gerso. Günter Gerso es el responsable de la escenografía de muchísimas películas del cine mexicano de oro, pero yo recuerdo clara, la que más tengo presente es Los Olvidados, y se ve ese estilo que al mismo tiempo es realista, pero también es un poco gótico. Entonces, pues es un estilo muy, muy particular. Y tenemos, pues también, eh, eh, pues se integra todo, ¿no? Tenemos buen maquillaje, tenemos una buena fotografía con un fotógrafo que conoce su labor, que conoce su trabajo. Tenemos un reparto, nada más hemos mencionado a tres, pero el reparto es muy complejo. Sale doña Carmen Montejo haciéndola de Eloísa, un otro vampiro, siempre debe haber una mujer vampira. Doña Mercedes Soler, que además de que es un gran ícono del cine mexicano, de los puros principios del cine mexicano, yo la recuerdo mucho porque es el interés romántico de la película, ay Dios, ¿cómo se llama? Así es mi tierra de 1937, esta película en la que sale Cantinflas, y que siempre le decía a mi papá que se me hacía una mujer fea, pero pues ya recapacité con el tiempo. Es, por cierto, madre de Fernando Luján, y bueno, pues doña Mercedes Soler hace aquí un papel menor, pero no lo hace mal. Tenemos también a José Chávez, tenemos a José Luis Jiménez. Son actores que dentro del cine mexicano hicieron mella, que son imágenes que en cuanto los ves, los reconoces, dicen, ay, este es el señor de aquí, ay, este es el señor de allá, y son personajes que siempre hicieron papeles secundarios, pero que con esos papeles secundarios apuntalaron el cine mexicano de varias décadas, de los 40, de los 50, de los 60. Y bueno, pues tenemos también, gracias al vampiro y el ataúd del vampiro, pues esta canonicidad de el vampiro como un seductor. Ya lo hemos dicho varias veces, el personaje deja de ser trágico y se convierte en un personaje, en un eterno adolescente, que es esta transformación. Yo siento que se logra consolidar con Los Muchachos Perdidos, que justamente es ah, ah, ¿cómo se llama? Es una versión de lo que serían Los Muchachos Perdidos de Peter Pan si fueran vampiros. Bueno, pues aquí empezamos. Este es un vampiro que quiere seducir a las chicas, que las quiere morder, pero también les quiere hacer el amor, y es una completa reestructuración del mito del vampiro, que se quedará por siempre, ¿no? Tenemos en el ataúd del vampiro también algunas cosas rescatables. A mí, insisto, me parece menor, pero hay una serie de secuencias muy góticas con mucha inspiración del expresionismo alemán, y estamos hablando ya de 1958, o sea, ya el expresionismo alemán quedó en el pasado. Entonces es una persona que está bien documentada y que está retomando estos valores del cine negro también.
la película nunca llega a ser una película de detectives, se queda en el género nada más, pero hay también sus momentos como de cine negro, la chica se vuelve fan fatal, esta Marta regresa y ahora es enfermera, pero también es una bailarina de cabaret. Tenemos un momento musical de cabaret, que eso es algo que no tiene la primera. La primera no tiene momentos musicales memorables y en la segunda ya hay un momento ahí de baile en un teatro y eso es eh, pues también interesante. Y bueno, pues no tengo mucho que agregar. Me parece que todo está dicho. Personalmente disfruté mucho esta película. La considero una de mis grandes favoritas y estoy muy feliz y orgulloso de que hayamos decidido que el Helltober de este año gire en torno a estos mitos del cine. Pues muchísimas gracias por darme este tiempo. Fernando, te devuelvo el micrófono para tu segunda y última participación. Muchas gracias, Paquito. Yo decidí dejar para mi segunda participación mi relación personal con el vampiro de Germán Robles. Y eso lo digo como teaser porque todavía no voy a mencionarlo, pero porque antes, pues todavía hay cosas que tú mencionaste que a mí me gustaría retomar porque coincido plenamente con ellas. Por un lado, como tú dices, en la segunda película hay mucha influencia del cine negro. Y por supuesto, esto acarrea influencia del expresionismo alemán, que a su vez la primera película del vampiro tiene mucha influencia del expresionismo alemán. Y por otro lado, como tú bien nos mencionas, el vampiro y Los Olvidados tienen al mismo diseñador de producción, entonces eso hasta se nota. Hasta Los Olvidados hasta tiene un toque gótico y un toque un tanto expresionista alemán junto con la fotografía de Gabriel Figueroa. Y eso en la película del vampiro creo que rinde grandes frutos. Tener a ese diseñador de producción que hizo ese gran trabajo en Los Olvidados, en El Vampiro hace un trabajo excelso, nos brinda un festín a los ojos. Por otro lado, quisiera mencionar la participación del responsable de la película, de Abel Salazar, que tú ya nos hiciste una gran contextualización sobre quién es Abel Salazar y qué hizo. Por supuesto que su papel en el cine mexicano como productor está más que documentada y también obviamente como actor, como uno de los miembros de los tres García y también por haber interpretado a El Coyote, este superhéroe mexicano, ¿no? Una especie de zorro. Ya Abel Salazar para este entonces ya había interpretado al coyote. Entonces, para cuando llega el vampiro, pues ya estamos hablando de toda una figura del cine mexicano, toda una figura de la época de oro del cine mexicano, aunque ya estamos en los albores perdón, ya estamos en el ocaso ya estamos en el ocaso pues de la época de oro, pero Abel Salazar me parece que hace un buen papel. Al igual que tú, de repente pienso que a lo mejor sus chistes no siempre pegan del todo. De repente su tono es excesivamente coloquial y cuando la película trata de ser operística, trata de ser como eh, exagerada en cierto modo, la actuación de Abel Salazar resulta en algunos momentos para mi gusto demasiado coloquial. Y esto lo hace como para darle un toque de frescura, darle un toque ligero a la película. En algunos momentos pienso que lo logra, en algunos momentos pienso que no, pero también, así como tú,
me parece muy digno de mencionar la participación de Carmen Montejo como Eloísa la vampira, porque hace una mancuerna impecable con Germán Robles. La manera en la que la cámara y todos los encuadres nos los muestran juntitos con sus vestuarios negros, uno junto al otro, que resulta obvio que ella también es vampira, pero nos lo dejan esa sorpresa como un poquito para después, perdón, pero es impecable, me encanta cómo Carmen Montejo luce y cómo actúa de vampira, es realmente imponente. Y Mercedes Soler hace un papel totalmente de secundario pero, o terciario, pero cumple excelentemente. Y José Luis Jiménez también. Creo yo que el reparto está impecablemente bien escogido y dirigido por Fernando Méndez. Yo quisiera concluir con esta anécdota o esta vivencia personal que tengo yo con el vampiro de Germán Robles, que se remonta a cuando tenía yo unos 12 años, que recién llegó la televisión por cable a nuestro rancho, Jalapa, Veracruz, y y los sábados, no sé si tú lo recuerdes, Paquito, no sé si ya alguna vez ya lo comentamos, me parece que sí, pero los sábados en un canal, me parece que era en el Cinema Golden Choice, que es de Televisa, pasaban los sábados en la mañana estos seriales de Nostradamus el vampiro y eran padrísimos y yo te lo juro que todos los sábados me despertaba esperando que llegara la hora de estos pequeños capítulos de los seriales con Germán Robles, que evidentemente son pues como remakes de El Vampiro, o digamos que son como un refrito, una manera de explotar a Germán Robles como vampiro, pero pues ya no es el vampiro de Fernando Méndez, es ahora un tal Nostradamus. Y yo solo les quisiera recomendar que si tienen acceso no solo a El Vampiro y al ataúd del vampiro, también a este serial también de los finales de los años 50 con Germán Robles como Nostradamus el vampiro, se los recomiendo muchísimo me siento afortunado de haber disfrutado Germán Robles desde una edad tan temprana y desde una edad en la que yo apenas me estaba volviendo fanático del cine de terror. Y con esto concluyo mi participación y le mando un fuerte abrazo a nuestra productora ejecutiva Carolina González por permitirnos este tiempo y un agradecimiento profundo a todos los que nos brindaron su tiempo y por supuesto a ti, Paquito, por el tiempo que le dedicas para que podamos hacer este podcast. No, muchísimas gracias y a ti, Fernando, porque este podcast es una realidad gracias a ti y a voluntad de estar con nosotros. Sabes que se me olvidó un detalle y no quiero dejarlo ir. Yo esta película la vi por primera vez en formato 4:3 porque estaba en un VHS de la colección de mi papá, pero esta vez la vi en Tubi, por cierto, es gratis. Aprovechen y véanla en Tubi gratis. Tubi está bien bueno. Es un servicio que tiene muy buena selección. Y es gratuito. Bueno, pues ya acabando el anuncio que no nos pagaron, en Tubi la versión que vemos es widescreen, es 16:9. Y es la primera vez que yo veo esta película con su tasa de aspecto completa. Yo ni sabía que originalmente era 16:9. Entonces es un dato anecdótico interesante que no quería dejar pasar. Y bueno, quiero aprovechar esta parte final para mandarle un saludo a los sospechosos comunes de siempre, a todos aquellos que nos dedican un tiempecito a escuchar nuestro programa, a Briseidi Torres, a Fernando Rivero, a Abraham González, que además es el que más nos comenta en YouTube, a Omar López, que también siempre está ahí pendiente de nuestras posts,
Y bueno, a mi papá, Cuauhtémoc Rodríguez, que es también uno de mis fans cautivos. Y también quiero saludar y agradecer, dedicar este programa a mi esposa, Carolina, quien hace realidad esto, porque ella es la que me da el tiempo para poder dedicárselo. Y también a mi bodoquito, a mi bebé, que ya está en rumbo a cumplir 2 años, que en este momento me está jalando la barba y que yo quiero que este programa quede como testamento de el cariño que le tenemos y que pues de repente se cuela en los episodios haciendo algún berrinche o con una risa estridente. Muchísimas gracias de nuevo. Vamos a continuar con Helltober. Vienen muchas películas interesantes y esperemos que lo disfruten con nosotros. Por lo pronto, yo les digo hasta la próxima. Esto fue Sin Esperanzas, el show de los cinéfilos cuarentones, con Fernando C. Fink y Paquito Rodríguez. Puedes escucharnos en nuestra página de Facebook, nuestro canal de YouTube y ahora también en Spotify. ¡Hasta la próxima!